¡Ayúdame! ¿Alguien por favor me ayuda? Estoy perdido y no puedo ver. Resonó por el callejón con una voz fina y aflautada que sugería la fragilidad del cuerpo y el espíritu. ¿Quién no escucharía ese grito y sentiría una punzada de simpatía? ¿Eres tan despiadado que ignorarías las desesperadas súplicas de ayuda de un ciego claramente angustiado? Por lo que sabes, incluso podría estar en peligro. ¿Qué pasa si camina por una carretera y lo atropella un automóvil? ¿Realmente querrías eso en tu conciencia? Preguntas como esta volaban por la cabeza del buen samaritano cuando decidió ir a investigar, cuando parecía que todos los demás se contentaban con fingir que no lo habían escuchado y continuar con su día normal. El buen samaritano era una persona parecida a ti. También eran el tipo de persona que todos esperábamos y deseábamos ser en una situación como esta. La amabilidad y la generosidad es una virtud después de todo. El problema es que hay personas que saben esto y están dispuestas a aprovechar esa amabilidad y generosidad. Pero aún peor es el hecho de que hay cosas que definitivamente no son personas dispuestas a aprovechar la compasión humana también. Pero volvamos al buen samaritano. Se acercó al sonido del hombre angustiado en el callejón. Parecía viejo y frágil, encorvado por el peso de sus años. Llevaba anteojos gruesos y oscuros y su bastón blanco estaba tirado en el camino a unos metros de él. Fue una escena trágica, pero afortunadamente el buen samaritano estaba aquí para ayudar. Se acercó al anciano diciéndole con calma que todo estaba bien. El buen samaritano recogió el bastón y se lo pasó al anciano ciego. Su rostro se extendió en una cálida sonrisa y dijo: Gracias, jovencito. Me alegra el corazón saber que todavía hay buenas personas como tú en esta tierra. El anciano le dijo al buen samaritano que había venido a la ciudad para tomar un poco de aire fresco y hacer un poco de ejercicio, momento en el que se había perdido. Cuando el buen samaritano le preguntó si era seguro que viniera solo, el anciano le dijo que siempre salía a caminar con su esposa, pero que desde el accidente ella no parecía querer ser vista en público. El buen samaritano naturalmente se compadeció del anciano que parecía tan dulce como débil. Se ofreció a acompañar al anciano de regreso a su casa personalmente, queriendo asegurarse de que regresara a casa a salvo. El anciano sonrió y aceptó amablemente, diciendo que su esposa probablemente querría agradecer al amable joven por ayudarlo en persona. Por supuesto, el buen samaritano estaba tan envuelto en el cálido resplandor de hacer una buena acción que ni una sola vez se detuvo a cuestionar la extrañeza de toda esta situación. Simplemente caminó junto con el anciano, escuchándolo contar sus fantásticas historias, mientras dejaban el centro de la ciudad y se adentraban en las tranquilas afueras de su pequeña ciudad de Kentucky. Simplemente estaba divagando como suelen hacer los viejos. Le contó al buen samaritano un poco más acerca de su amada esposa. Era una mujer amable a quien conocía desde que tenía memoria. Su enamorada de la escuela primaria, luego su novia de la escuela secundaria y poco después de graduarse, su hermosa y sonrojada mujer. Oh, sí. Siempre había sido la mujer más bonita hasta el accidente. La curiosidad lo estaba venciendo. El buen samaritano no pudo evitar preguntar cuál era exactamente el accidente al que aludía constantemente, y el anciano estaba muy feliz de darle una respuesta. No es que esta respuesta fuera de ninguna manera agradable. Su esposa había quedado atrapada en un terrible incendio en la ciudad que le provocó graves quemaduras en todo el cuerpo. Tuvo suerte de estar viva, pero las llamas le arrebataron su belleza y su confianza. Desde entonces se había convertido en una verdadera persona hogareña. A menudo se negaba a salir de casa y rara vez dejaba que los extraños la vieran. Al buen samaritano le dolía el corazón por esta pobre pareja de ancianos. ¿Por qué personas tan amables a menudo se ven obligadas a soportar tanto sufrimiento? ¿Este anciano tenía a alguien más con quien hablar? Llegaron a su casa bastante pronto. Era la más alejada al final de la calle, justo al lado de la oscuridad del bosque. Parecía viejo y ruinoso, pero no era como si el anciano ciego pudiera siquiera saberlo. Mientras subían las pequeñas escaleras hacia el porche, el anciano tropezó levemente, haciendo que sus gruesos anteojos oscuros cayeran al suelo. El buen samaritano se inclinó reflexivamente para recoger los anteojos para el anciano, y cuando se los devolvió, notó algo extraño. El anciano no solo estaba ciego,
literalmente no tenía ojos, solo dos cuencas negras y vacías donde deberían estar sus ojos. El buen samaritano estaba agradecido de que el anciano no pudiera verlo mirando fijamente mientras se volvía a poner las gafas. Los dos entraron a la casa. El buen samaritano estaba demasiado ocupado pensando en las cuencas de los ojos vacías del anciano como para darse cuenta de que cerraba la puerta detrás de ellos, y para entonces ya era demasiado tarde para él. El anciano llamó a la oscura extensión de la casa. «Cariño, te tengo a uno vivo». Antes de que el buen samaritano pudiera preguntar qué quería decir con eso, el anciano se alejó, navegando hábilmente por los pasillos solo de memoria, y tomó uno de los dos asientos en la mesa del comedor. Él simplemente se sentó allí, sonriendo, esperando. Fue entonces cuando el buen samaritano escuchó un crujido proveniente de arriba, algo moviéndose arriba en la oscuridad del segundo piso y luego bajando las escaleras con pasos pesados y ruidosos. Cuando sus ojos se enfocaron en la oscuridad, lo vio allí, la cosa más aterradora que jamás había presenciado, bajando las escaleras hacia él. Era vagamente humano solo en su forma, pero en todos los demás aspectos era un monstruo de principio a fin. Esta criatura retorcida y nudosa con ojos saltones, carne muerta y sucios colmillos expuestos, como si hubiera salido directamente de una pesadilla al mundo físico donde no pertenece. También parecía haber un enorme agujero en la parte inferior del torso, sin sangre ni órganos dentro, solo una negrura infinita. La boca sin labios de la criatura se torció en una sonrisa. La criatura dijo algo con una voz que el buen samaritano no pudo entender. Era la lengua negra, algo antiguo, aterrador y desconocido. A medida que la criatura se acercaba más y más, el buen samaritano se volvió y corrió hacia la puerta. Intentó descifrar la cerradura con las manos torpes y descoordinadas por el miedo. Podía escuchar los pasos y la pesada respiración de esa cosa acercándose detrás de él. Estaba tan cerca, casi allí. Fue entonces cuando una extraña sustancia negra pareció envolver el mundo que lo rodeaba. Lo separó de la puerta que estuvo a punto de romper, encerrándolo. Estaba atrapado dentro de lo que parecía una esfera negra gigante hecha de algún material o energía desconocidos. Se giró para ver a ese monstruo parado justo detrás de él, solo sonriendo y esperando que la inevitabilidad de la situación se diera cuenta. El buen samaritano nunca había estado más aterrorizado. Algo empezó a moverse dentro de la esfera. Una estructura estaba creciendo desde el suelo hacia arriba y alrededor de él como una jaula dentro de una jaula. Estaba atrapado y acurrucado dentro de una extraña estructura cónica, mientras más figuras entraban en la esfera a su alrededor. Eran como los primeros, esta horrible horda de no personas disecadas, todos con bocas sonrientes y sin labios. Cuando se acercaron a él, el buen samaritano tuvo el único consuelo de que al menos todo había terminado. Pero no fue así. Aún no. El anciano ciego esperó en la cocina durante 5 horas mientras horrores innombrables se desarrollaban dentro de la esfera negra. El buen samaritano tuvo suerte en general, porque algunas sesiones para las víctimas dentro de la esfera habían durado hasta 27 horas. Gritó todo el tiempo y la esfera finalmente se desmanifestó momentos después de que cesaron los gritos. Quedaba solo una de las criaturas, pero no un buen samaritano. Solo varios montones de órganos humanos ordenados por tipo de órgano. ¿Terminaste ahí, cariño?, preguntó el anciano ciego. Me he estado poniendo terriblemente hambriento. La criatura respondió en perfecto español. Sí, querido. Te preparé algo de cenar antes de que te vayas a la cama. La criatura recogió algunos de los órganos desechados y los llevó a la cocina, donde comenzó a cocinarlos en un guiso para el anciano. Comió el estofado poco después, felizmente ignorante de su contenido, y se fue a dormir. Los órganos del buen samaritano que no se usaron en el guiso simplemente se arrojaron a la chimenea para quemarlos hasta convertirlos en cenizas. Más tarde esa noche, el anciano moriría pacíficamente de un ataque al corazón mientras dormía a los 81 años. Pasó los últimos 10 años de su vida al servicio de SCP-957. Ni siquiera había tenido una esposa, y cuando el monstruo invadió su hogar por primera vez,
Ni siquiera estaba ciego. Simplemente llegó a casa un día para encontrar a SCP-957 acechando en su casa, esperándolo. Hasta donde sabe la Fundación SCP siempre se dirige a personas que viven solas. El hombre había tratado de resistirse, pero la criatura era extrañamente fuerte a pesar de su estructura fibrosa. Lo agarró y obligó a su cuerpo a meterse en el oscuro y abierto abismo de su pecho. Fue tragado por otro mundo al otro lado del vacío y regresó 4 horas después un hombre cambiado. Sus ojos se habían ido y ahora creía firmemente que SCP-957 era su amada, aunque con cicatrices de quemaduras, esposa de muchos años. Haría cualquier cosa por ella, incluso salir al mundo y fingir angustia para atraer a la gente de vuelta a sus terribles garras. Así fue como el anciano se convirtió en SCP-957-1. No fue el primero y no sería el último. Con el anciano ahora muerto, SCP-957 se desmanifestaría y se iría en busca de una nueva víctima, invadiendo su hogar y repitiendo el ciclo una vez más en otro lugar. El final algo feliz es que, en uno de estos casos, la Fundación SCP de alguna manera se dio cuenta de las actividades de hostigamiento de SCP-957 y pudieron contener a la criatura, dándole la clase de objeto Keter por sus frecuentes intentos de salir o atraer a nuevas víctimas. Nunca ha sido activamente hostil a los investigadores y guardias de la Fundación, solo un poco obtuso. A pesar de que es perfectamente capaz de hablar un español fluido, prefiere hablar en un idioma desconocido y muerto por razones un tanto misteriosas. Se sabe muy poco sobre los orígenes o la verdadera naturaleza de SCP-957, pero nuestro breve vistazo a su vida interior hace poco para consolarnos. En 2008, la Fundación registró 957 teniendo una conversación con un individuo invisible en su lengua materna. Los expertos lingüísticos de la Fundación han podido descifrar parcialmente el código de lo que se dijo ese día. 957 le preguntó a la figura invisible cuánto tiempo más tendría que quedarse aquí. La figura le dijo que tendría que esperar allí un rato y que su disfraz era extremadamente convincente. 957 se quejó de que estar aquí era aburrido y tedioso, pero la figura invisible instó a 957 a ser paciente. Decía: tenemos que dejar que vigilen a unos pocos para que la mayoría pueda moverse libremente. Terminaremos con nuestra investigación muy pronto. Ahora echa un vistazo a SCP-1861, la tripulación del HMS Wintersheimer, y SCP-5049, el vendedor de pieles, depósito de descuentos de homúnculos del demonio Dan, para conocer más de los seres anómalos más aterradores que existen.